lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Eran de vosotros, pero no estaban con nosotros, porque si hubieran sido nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que son los últimos tiempos. Es así como vemos muchas personas, particularmente he tenido esa experiencia, que los vimos en la iglesia, crecieron con nosotros en el Evangelio, cantaban, adoraban, predicaban, y ahorita usted lo ve en alguna secta esotérica, lo ve con los testigos de Jehová, lo ve en el Feng Shui, lo ve inclusive en cualquier corriente contraria, en cualquier forma arrastrada por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no se le está aclarando a la iglesia, no se está hablando sobre el peligro de ofrecer fuego extraño en el altar. El Señor me hablaba a mí en estas noches y yo decía, hasta yo mismo me decía, bueno, pero yo o me estoy volviendo loco o esto es demasiado fuerte, no lo puedo asimilar. Cuando yo confrontaba a algunos hermanos explicándoles la doctrina que están predicando, grandes televangelistas, la mayoría con doctrinas metafísicas de confesión positiva, positivismo, hinduismo, budismo, la senda óctuple, la ley de la atracción, yo les decía, este hombre está usando un lenguaje completamente ajeno a la Biblia. Y entonces salieron como los defensores de Diana, de Artemisa, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. Y me llamaron loco, me dijeron no hables de estas cosas, te van a rechazar, no te van a dejar entrar a la iglesia, no digas esto, porque muchos se van a descarriar por tu culpa, porque muchos admiran a estas personas. O sea, han hecho de estos predicadores, han hecho becerros de oro. Y esto ha sido motivo para yo ganarme muchos enemigos. Primera vez que predico este mensaje, de las veces que he predicado, que son unas cuantas. Me ha costado, pero sentí traerlo esta noche para acá. Cuando yo veía que estos predicadores, estos televangelistas colocaban la mano sobre las personas, soplaban, hacían manifestaciones y la gente caía para atrás y se estremecía todo aquel lugar. Y entonces me decían los que los defendían, este hombre está lleno del poder, tiene una unción, ve cómo la gente cae. Inclusive por televisión me ministró, me dijo, tú que estás en el televisor, pon la mano en este momento sobre la pantalla y vas a recibir poder de Dios. Y yo caí para atrás, me decía, este es un hombre de Dios. En ese momento yo comencé a dudar de lo que yo estaba recibiendo por la palabra, y en la noche el Señor ministrándome me dio un nombre. Un nombre que quizás es extraño para muchos. Himnos. No himnos de cantar, de himnario. Himnos de hipnosis. La palabra hipnosis en la psicología, en la psiquiatría, en ciencias mentales, ciencias de ocultismo, en ciencias agnósticas, es de hipnotizar, de cautivar. Pero cuando yo indago más en lo que es himnos es un principado del panteón griego, un principado que era capaz de adormecer a las personas, y los que tenían este principado, este poder, podían entonces hacer que ellos hicieran lo que ellos, manipularlos. Los tiraban para atrás, los hacían venir para acá, hacían que las mujeres se quitaran la ropa sin ellas tocarlas. Un principado del panteón griego donde es Zeus, Hefesto, Atenea, Apolo, Artemisa, Venus, Afrodita, Asia, Poseidón. Es un principado satánico. Cuando seguí indagando y comencé a ver que en el siglo XVII un hombre llamado Frank Anton Mesmer, del mesmerismo, el que creó la iglesia del magneto animal, iglesia del magnetismo animal, medicina holística total. Este hombre hacía espectáculos donde hacía que la gente cayera para atrás, hacía que la gente brincara, hacía que la gente se despojara de sus pertenencias. Y justamente después que este hombre desarrolla este estudio llamado mesmerismo, utilizando la hipnosis, surgieron avivamientos en Europa, en Norteamérica. Pero el apóstol, pero Juan nos dice que probemos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Algo que está careciendo la iglesia: todos quieren hablar en lengua, todos quieren profetizar, pero la misma persona, el Espíritu Santo, indispensable para estos tiempos peligrosos que estamos viendo apostasía, es el discernimiento de espíritu. Y ahorita la imposición de mano
el llamado a ministrar, haciendo transferencia de demonios y espíritus. No se transfiere, hermanos, esas transferencias están en los aires. Este hombre hacía espectáculos, cobraba a la gente, y todavía en los Estados Unidos hacen espectáculos con el memerismo, donde llaman a la gente en recintos cerrados, llaman a las personas, los ponen a comer cebolla como si es manzana, los duermen, los tiran para atrás, vienen para adelante. Manifestaciones de espíritu de error. La gente se retuerce cuando la Biblia me dice a mí en el Pentecostés que cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo para señalar a los incrédulos en ese momento, Pedro se puso en pie y comenzó a explicar lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero todos los que estaban escuchando hablar en las lenguas de los que estaban allí presentes. No tiene nada que ver con el desorden que se ha visto en muchas iglesias, porque no están discerniendo, no quieren discernir, no quieren probar los espíritus, mucho menos quieren examinar a la luz de la palabra los mensajes que le están llevando. El Señor me decía que cada vez que estas personas hacían declaraciones y decretos, yo declaro que este año, y la triple bendición que predicó mucho el pastor David Yonggi Cho, de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea, el yoyo, la iglesia del Evangelio completo, la triple bendición de cuerpo, alma y espíritu. Muchas de estas personas muchas corazones reciben estos mensajes sin preocuparse, por lo menos en comparar si los apóstoles oraban de la misma forma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Me ha costado bastante. Dios es mi testigo, el Espíritu Santo es mi testigo de lo que estoy hablando esta noche y lo que viene. Es entonces como la iglesia, ya el lenguaje de la metafísica en muchísimas iglesias, no estoy hablando de iglesias en Nicaragua, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, iglesias aquí en Ciudad Bolívar, es común escuchar estos decretos y estas declaraciones. Cuando yo comenzaba a obviar todo este estudio que el Señor me dio para que desarrollara, entonces vinieron a mi mente muchas cosas que el Espíritu Santo trajo. La metafísica significa más allá de lo físico. La inventaron los griegos 400 años antes de Cristo. Hacían declaraciones y decretos en el lenguaje, lo que confiesan los mismos títulos de predicadores muy conocidos. Yo les voy a dar los nombres ahorita, y muchos se van a sorprender, muchos se molestarán conmigo, pero a mí no me importa. A mí me interesa hablar lo que el Espíritu ponga en mi boca. Amén. Gloria a Dios. Los mismos títulos que le di ahorita de confesión positiva, declarar lo que tienes, de abrir los cielos para ti, son los mismos títulos que la metafísica del lenguaje utilizaba el siglo IV antes de Cristo. Exactamente los mismos títulos. ¿Y por qué yo voy a hablar de estos falsos maestros? Voy a dar nombres para que estén alerta, porque si no les doy los nombres voy a salir aquí con un tremendo problema. Tremendo problema. Estaba hace rato allí luchado, Señor, tenía 2 mensajes para hoy, pero como no pude resistirlo, como dice Jeremías, es algo que me domina, y le voy a dar los nombres. Es antibíblico denunciar a los maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. No, hermano. El mismo apóstol Pablo, que es el apologeta más grande de la historia de la iglesia, denunció a muchísimos. Usted en el Nuevo Testamento se va a encontrar cantidad de falsos maestros. El Señor en Mateo 23, Lucas 11, Marcos 7 denunció a los falsos maestros, a los escribas y fariseos. Les llamó de sepulcros blanqueados con huesos para adentro, para arriba, hipócritas. El apóstol Pablo habló en la primera carta de Alejandro y Meneo, capítulo 1, versículo 15. En la segunda carta, capítulo 1, versículo 20, de Hermógenes y Figelo. Alejandro y Meneo, 2.14. Demas, 4.10. Alejandro el Calderero, 2 Timoteo 4.14. Jen y Yambre, que eran ocultistas en los tiempos de Ramsés II, cuando el hecho de Israel. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. El mismo Simón Pedro, en Hechos capítulo 8, versículo 9, confronta a uno llamado Simón el Mago, que dice la tradición que por culpa de este hombre Pedro fue decapitado de cabeza, fue crucificado de cabeza. En el capítulo 13, versículo 6, el apóstol Pablo confrontó a un falso profeta judío llamado Bar Jesús, Elimás, y lo dejó ciego. Diótrefes, en la tercera carta de Juan, verso 9. En el Antiguo Testamento igual se va a encontrar falsos profetas, como Sedequías,
en 2 Crónicas capítulo 18, que mientras Micaías decía que venía destrucción, que no subieran contra Galaad, contra los sirios, él decía, no, sube que Jehová te ha dado la victoria. Balaam en el número 22, que intentó maldecir al pueblo de Israel. Muchos falsos profetas. Y el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2, dice que así como hubo falsos profetas en los tiempos antiguos, también habrá en vosotros falsos maestros que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras superficiales, con grandes prodigios, señales. La palabra prodigio allí significa muchas cosas. Significa magia, mancias, ocultismo, muchísimas cosas. Y Satanás también respalda a sus ministros que se visten como ministros de la luz. Por eso no es extraño que principados como Himnos, que me llamaron mucho loco por nombrarlos, respalden a todos estos eventos. Y la gente cree que es el Espíritu Santo que está moviendo en medio de ellos, pero son espíritus de error. Y tenéis media iglesias de 30, 40 mil, 50 mil miembros, pero ¿cuántos han nacido de nuevo? Iglesias que llenan porque predican al mundo. Juan 15, 18. Si el mundo aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido primero. Las iglesias crecen porque están ofreciéndole el mundo a la iglesia. Se ha metido el mundo dentro de la iglesia. Por eso es que crecen. No porque están predicando acerca del infierno, porque es un tema que los ofende. No porque están predicando que Cristo va a venir en cualquier momento, porque no les gusta, tienen otros planes. Ellos están ahorita decretando y declarando el reino de Dios en la tierra. Cuando el reino de Dios viene, es para el reino milenial. Primero tiene que manifestarse 21 juicios apocalípticos, es decir, primero tiene que levantarse la iglesia. Viene la gran tribulación. Viene una guerra, la tercera guerra mundial. Y después el reino milenial. El Señor escribía hablando de la visión reino, que es la visión del dominionismo, el reino ahora, que la iglesia tiene que empoderarse y tomar y posicionarse de los lugares del gobierno, de la alta jerarquía, porque es una frase muy conocida de ellos. Ellos dicen, hemos tenido 2000 años de teología perdida. Hemos perdido el tiempo en estos 2000 años. Tenemos gobernantes y presidentes, asambleas, consejos legislativos llenos de hombres incircuncisos que han aprobado leyes a favor del matrimonio homosexual, aprobado leyes que atentan contra los principios bíblicos. Hemos perdido 2000 años, dicen ellos. La última vez que la iglesia intentó apoderarse, intentó unirse con el Estado, nació la Iglesia Católica Romana, así como usted la conoce. Ellos dicen que el reino de Dios ahora, tienen que establecer el reino de Dios ahora. El reino de Dios, hermano, está en tu corazón, está en mi corazón. Y el reino de Dios, para establecerse en la tierra, el ángel escribió a la iglesia de Tiatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, así como yo le recibí a mi Padre. Se está refiriendo al milenio. El que está anunciando para estos días paz, tiene mortandad sobre la tierra. Llámeme profeta el deseante si usted quiere. Le estoy hablando de la luz de la escritura. Los falsos profetas del ACTBN, de muchas cadenas radiales y emisoras, inclusive aquí en Ciudad Bolívar, habían dicho que el año 2013 y 2014 para Venezuela iba a ser de sobreabundancia, de bendición. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasó el año pasado en Venezuela? ¿Y qué está ocurriendo ahorita? Tienen que despertar, tienen que probar los espíritus. Estas profecías, estas doctrinas son engañosas. Vienen con palabras fingidas. Satanás conoce Biblia. John Wesley decía que Satanás no es más peligroso sino cuando tiene la Biblia en la mano. Él decía en el primer mensaje que es considerado más sabio que el profeta Daniel. Y sabe cómo enriquecer a la gente. Sabe darle sabiduría para que la gente acumule riquezas. Y después se enaltezca en su corazón. Y es por eso que ahorita en las iglesias más grandes vemos pastores arrogantes, ministros arrogantes, que no quieren predicar la venida del Señor, no quieren predicar el infierno, sino le están enseñando a la gente cómo hacerse rico. La reforma protestante del siglo XV, en 1517, de Martín Lutero vino, porque lo que hoy es el Vaticano lo construyeron cobrándole a la gente indulgencias, cobrándole para que fuera el paraíso. A los que tenían más dinero pagaban la indulgencia plenaria. ¿Qué es esto? Ellos decían, bueno, yo voy a pagar la indulgencia al Papa para que en caso de que yo muera en cualquier momento, yo vaya directamente al paraíso sin pasar por el purgatorio. Los que tenían menos dinero pagaban indulgencia para que cuando estuvieran en el purgatorio duraran poco tiempo. Y decía el Papa León X, en el mismo momento que la moneda de oro toque el cofre en el altar, esa es una frase de la era medieval, también del Renacimiento, en ese momento el alma saldrá al purgatorio y tendrá acceso al paraíso.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En el STBN dice, en el momento que usted pacte y toca el altar, la ofrenda del pacto, su hijo saldrá en las drogas, tendrá su carro, tendrá su casa, tendrá su trabajo. ¿Y la oración? Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Aleluya. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y agarran y toman textos bíblicos y los desvirtúan completamente. Porque Dios es Dios de pacto. Una de las traducciones originales dice, los que estuvieron de acuerdo con mi pacto, los que se pertrecharon con mi pacto. El hombre no hace pacto con Dios. Dios establece pacto y ya están establecidos. Amén, gloria a Dios. Mañana vamos a hablar un poco de eso. El Señor me decía, cuando ellos comienzan a orar y a clamar, yo decreto esto y declaro bendición. Yo decía, Señor, ¿pero quién están pidiendo? Y el Espíritu Santo trajo otro nombre a mi mente. El Dios de la metafísica, el Dios del decreto se llama Demiurgo. Así se llama, Demiurgo. Lo puede buscar en internet si quiere, lo puede buscar en cualquier libro de metafísica. A ese es el que le están pidiendo, no le están pidiendo a Dios. Cualquier jactancia semejante es pecado. Cualquier semejante jactancia parecida es pecado. Jeremías dice que es el hombre, no es dueño ni siquiera de sus pasos. Entonces queremos condicionar, queremos subordinar al Todopoderoso a lo que yo quiero. Y todavía están viendo que el país está ardiendo en llamas, que está ahorita en momento de juicio sobre la nación, se acerca un momento terrible sobre la nación y siguen declarando y decretando para la nación cielos abiertos. Pero los cielos abiertos no se abren solamente para bendición, también se abren para castigo. En la gran tribulación los cielos se van a abrir para derramar 21 juicios sobre la tierra. A Israel se le dijo en Levítico 26-27, si me obedeces, daré la lluvia a su tiempo, la tierra dará su fruto. Pero si me desobedeces, el cielo será como bronce y la tierra como hierro. Y cielos abiertos y el país ardiendo en llama, y problemas, y santería, y corrupción, y la iglesia relajándose, la iglesia abrazando al mundo, participando con el mundo, llevando el mundo a la iglesia. Ayer hablamos bastante de eso. Escuché hace tiempo un pastor que dijo, cuando falta la unción, vienen las estrategias de hombre. Y entonces confunden lo que es que todo el mundo esté ocupado, que evangelizando, lo confunden con que está avivada la iglesia. La Biblia no habla de un avivamiento antes del toque de la trompeta, hermano. La Biblia habla de una apostasía terrible. El Satanás ha descargado huestes espirituales, demonios completos, espíritu de error, doctrina, laboratorio y mentira de los aires en estos tiempos. Y han entrado en muchas congregaciones, muchísimas congregaciones. Las iglesias más grandes del mundo, como la de Seúl, Corea. Por cierto, leí recientemente que el pastor está acusado de estafa a la propia iglesia por $9 millones. La de David Chong, más de 1 millón de miembros. Se cambió el nombre, como hacen los judíos, como hizo David Bren para cambiarse a Moisés David. Por cierto, escribió el libro La Cuarta Dimensión, que cuando llegó a Estados Unidos comenzó la teología de la superfe. Comenzó la gente a tumbar los templos y a hacer edificios. Porque la cuarta dimensión, este pastor decía que uno tenía que confesar, visualizar, decretar, declarar y recibir, concebir, embarazarse de lo que uno quería. Yo me embarazaba de una iglesia de 5 pisos, tenía que tumbarle un piso. Y ahí comenzó en Estados Unidos la teología de la superfe. La iglesia más grande de los Estados Unidos, de John Austin, Lightwood, en Houston, Texas. Allá en esa iglesia, él escribió un libro llamado Tu Mejor Vida Ahora. ¿Y qué le enseña a la iglesia? Cómo ser rico, cómo tener la mejor casa, cómo tener el mejor carro, el mejor trabajo. Y tienen frases como esta. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mis obras por mi fe. Ellos dicen, no, muéstrame tu fe por tu trabajo, tu fe por tu carro. El Señor reprenda al diablo. Amén. Esa es la iglesia más grande de los Estados Unidos. Las iglesias más grandes de Centroamérica, de Latinoamérica, de las Américas, como Rey Jesús,
como casa de Dios, ahora ciudad de Dios se llama, qué casualidad, como el nombre de Agustín de Hipona cuando creó, junto con Origen y Alejandría, un siglo después, la visión del reino. En Guatemala, las iglesias más grandes en Colombia, como el Movimiento Carismático Internacional de Castellano, las iglesias más grandes de Brasil, de Macedo, las iglesias más grandes de Venezuela, en Valencia está una, aquí tiene varias sedes. Las iglesias más grandes predican. Yo me tomé la molestia de madrugadas enteras de revisar los mensajes de estos predicadores y encontré puros títulos de metafísica con confesión positiva. Y los denuncié hasta por YouTube a ellos. Unos me maldecían, otros me bendecían. Les puedo dar la página para que la visiten. Y le hablaba por la palabra. Y le decía que estaban predicando doctrina de demonios. Que revisaran las oraciones, que revisaran la doctrina apostólica, la fe que se le entregó a los santos una sola vez. Pero ¿saben una cosa? En Apocalipsis se le escriben a 7 iglesias. 7 iglesias. Por cierto, misioneros de España están ahorita fundando 2 nada más. Porque las 7 iglesias de Apocalipsis eran en Turquía y Turquía fue arrasada por el islamismo. 95% islámico Turquía. Solamente donde quedaba Esmirna y Filadelfia es donde están fundando iglesias. ¿Qué pasó con las otras 5 iglesias de Apocalipsis que eran las más grandes y las más prósperas? Hay 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia. ¿Qué pasó con las más grandes? Había una que estaba ocupado evangelizando y trabajando y danza y teatro y todo esto, pero había perdido el primer amor. Y el Señor le advirtió que iba a retirar su presencia de allí. El candelabro que simboliza, representa la presencia de Dios. Isaías capítulo 11 versículo 2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, sabiduría, de consejo, de poder, de temor de Jehová. Es la presencia del Señor el candelabro. Muchas iglesias ustedes la ven llenas y ahí ya no está la presencia del Señor. Nombran a Cristo y Cristo está como en la Odisea: abre la puerta y llamo, yo estoy aquí, toco la puerta, abre, abre, y están predicando a Cristo en el altar, pero no lo tienen dentro de la iglesia. Y el Señor tocando y advirtiendo. Las iglesias más grandes de Apocalipsis, que eran 5, como la de Éfeso, donde estaba el templo de Diana, como la de Pérgamo, la capital del imperio, como la de Tiatira, Sardis y la Odisea, fueron las primeras en desaparecer. Eran las iglesias más grandes, con mayor membresía, con mayor prosperidad económica, como llegó a decir la de la Odisea, que significa un pueblo en juicio. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dijo lo mismo que le dice a todas estas iglesias grandes que han olvidado el mensaje de la sana doctrina y han crecido en membresía y han crecido económicamente, pero predicando un mensaje simplemente metafísico, un mensaje de enriquecerse. Y le dice: tú dices que eres rico y te has enriquecido, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, la palabra, doctrina, y vestiduras blancas para vestirte, santidad, y unge tus ojos con colirio, porque has perdido discernimiento, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero lo que llama la atención de esto es que le dice: te vomitaré de mi boca al principio. Los que dicen que la salvación no se pierde. El Señor puede vomitar algo. Alguien puede vomitar algo que no esté dentro de él. Alguien puede vomitar algo que no esté dentro de él. Ellos comenzaron en la doctrina, comenzaron viendo la religión, comenzaron viendo el cristianismo con contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Pero ellos no. Cuando comenzaron a ver la iglesia en términos ya no de salvación, ya no como el cuerpo de Cristo, sino en términos comerciales, entonces comenzaron, para que se cumpliera la palabra, a tomarle amor al dinero, y se desviaron muchos. La mayoría de estos personajes comenzaron en sana doctrina, ¿saben? Son ministerios, son sacerdocios caídos, pero se desviaron y comenzaron a ver la iglesia del Señor como un negocio rentable, un buen negocio. El Señor está advirtiendo a la iglesia hoy.
tienen que tener cuidado, tienen que discernir los tiempos que estamos viviendo. Yo sé que no es fácil. Esta palabra, por esto me tiran piedra en otro lado, hermano. Esta es una primicia, este mensaje del tiempo que estoy predicando. El Espíritu Santo ha sido contristado, su presencia ha sido quitada de muchas iglesias. El salmista decía que no se aparte de mí tu Santo Espíritu. Hay iglesias enteras que yo he citado y yo no siento la presencia del Señor, y el candelabro ha sido retirado. ¿Y cómo nombran a Cristo en el altar? Y el Señor esperando que le abran. Han hecho becerros de oro estos señores, estos personajes. Lo defienden más que la palabra. Yo creo que ni siquiera la mamá la puede defender así. Cuando yo he confrontado y le he tratado de, por la palabra, abrir los ojos a las personas que siguen a estos pseudo evangelistas, me han atacado, muchos me han dejado hasta de hablar. Se los puedo presentar. Me han dejado hasta de hablar y me dicen: estás loco, te estás metiendo con un ungido, va a venir fuego del cielo, va a venir juicio sobre tu vida. Esta gente ha olvidado el evangelio de la sana doctrina. Están viendo la iglesia como un negocio. El apóstol Pedro dijo: por avaricia harán mercadería de vosotros. Ven a la iglesia como un negocio. Hay una historia muy triste en el Antiguo Testamento. Números, Josué 7. El séquito de el pecado de Acán. Ellos tenían que entrar a la tierra prometida, pero la ambición los llevó a que fuesen destruidos. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, del cual codiciando muchos se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben que estos pastores, estos líderes, traspasan de muchos dolores a su congregación, la someten a explotación para ellos complacer sus caprichos, para ellos complacer una visión que ellos dicen que nace en el corazón de Dios y baja al corazón del hombre? Explotan a la iglesia para construir templos, para crear emporios. Yo conozco, no estoy hablando de otros países, imperios económicos de pastores, aviones, barcos petroleros, imperios económicos. He conocido muchos personalmente. Imperios económicos. Y después dicen: Dios ha cumplido, estoy prosperado, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Les di al principio que ofrecer el fuego extraño también son las falsas profecías. Están muy de moda en estos días. Publiqué hace como 4 días en el Face que lo tengo como un altar también, como un altar público, como una barca de Pedro. Es un altar. Ahí estoy predicando sencillamente, solamente. A veces tengo ganas de comentar si el Barcelona perdió o si la Serie del Caribe, pero no. Solamente para predicar. Comenté acerca de mensajes que se están dando ahorita, profecías. Dijeron: Guillermo Maldonado está orando por Venezuela. Les di los nombres bíblicos. Les va a dar los nombres ahora de los de este tiempo. Está orando por Venezuela. Y hace 17 meses, 22 días en la maratónica, porque yo tomo nota de todo eso, dijiste que 2013 y 2014 era sobreabundancia de lagares llenos, Isaías 44:3, y derramarás ríos sobre el sequedal y lluvia sobre la tierra árida, y todo ese bla 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 y palabras fingidas. Y muchos pactaron al altar y llevaron dinero para que en Venezuela y todo eso. ¿Y qué se está cumpliendo? Pasan dos cosas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Quién está mintiendo? Y muchos no lo ven como profeta y se molestan cuando a la luz de la palabra los exhibo, porque he tenido un celo por ellos y me he dedicado a exhibirlos públicamente. A los defensores de estos Artemisas, de estas Artemisas, estas Dianas,
Así como Diana tenía sus defensores allá en Éfeso porque les daba ganancia a los plateros de hacer los templos pequeñitos, ellos tienen defensores en todos lados. Se ofenden cuando le hablan de ellos. No lo toques, el ungido. Ahorita las falsas profecías también es fuego extraño y es juicio de Dios. Cuando acá, 2 Crónicas 18, se volvió la idolatría, el Señor, Él mandó llamar profetas para saber si tenía que subir contra los sirios. Y entre ellos estaba Micaías. Pero no quería escuchar a Micaías porque siempre hablaba cosas malas. Sin embargo, Micaías le dijo, sube que el Señor te ha entregado. No, dime la verdad. Y en ese momento Micaías entró en una visión en el espíritu y dice, yo vi al Señor sentado en su trono, diciendo, ¿qué haremos para inducir a que Acán suba contra Raba de Galaad? Y este decía uno y otro decía otro. Entonces salió un espíritu dentro de ellos y dijo, yo pondré espíritu de mentira en sus profetas. Y entre ellos estaba Sedequías, falso profeta. Y le dijeron, sube que estaba la victoria. Y subió acá, y ustedes conocen el resto de la historia. El apóstol Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice que estos hombres vienen con un poder engañador, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con grandes señales, milagros, prodigios mentirosos, con todo poder de engaño y de iniquidad para los que se pierden. Por eso Dios los entrega a un poder engañador para que crean a la mentira, por cuanto rehusaron creer la verdad. No quieren escuchar que Cristo viene, no quieren escuchar que hay que ayunar, vigilar y santificarse, no quieren escuchar que hay un infierno que no se sace tragar almas cada momento. Dios los entrega a espíritus engañadores para que crean la mentira. Eso está ocurriendo ahorita en muchas iglesias. Son entregados espíritus engañadores para que crean la mentira, porque no les gusta el mensaje del evangelio de salvación. Esta palabra corta. Yo estoy aquí partido en 4 pedazos, yo no sé usted allá, pero a mí me ha partido esta palabra y comencé a hacer este mensaje. El Señor habla en Jeremías capítulo 23, 28. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, de aquí que yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras de cada uno de sus más cercanos y dicen, Él ha dicho. Estoy contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus labios para decir, Él ha dicho. En el capítulo 27, verso 10, Jeremías dice, no oigáis la palabra de otros profetas que os profetizan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque profetizan mentira. Los utensilios de la casa de Jehová van a volver. Hoy ya escuchamos muchos falsos profetas diciendo, arrebata esto, arrebata aquello, esto es tuyo, va a volver esto, tienes que arrebatar esto al diablo, arrebata la vida eterna. No dejes que el diablo te arrebate la corona. Endulzan sus labios para hablar mentira. Y prueba de ello lo que está pasando en la nación. ¿Cuántas veces no escuché yo en decreto y declaraciones en muchas iglesias del 2013 y el 2014? Y para muchas iglesias ahorita esto es un avivamiento en Venezuela. Muchas iglesias dicen ahorita que lo que está pasando es un avivamiento, ya estamos en avivamiento. Tremendo avivamiento, y más de la mitad de los cristianos participando en actividades políticas. Tremendo avivamiento. De lado y lado. Y peleándose, y publicando en Facebook, en las redes sociales, cualquier cantidad de porquerías, apagando el Espíritu Santo, contritando al Espíritu Santo, jugando con la salvación. El diablo también profetiza, ¿usted sabe eso? El diablo profetiza. El diablo conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis, la puede explicar mejor que yo. En paleohebreo, en jeroglífico. Conoce la palabra. Ciertamente, en una ocasión, la Biblia habla de 5 profetisas. En Éxodo 15:20 habla de María. Débora en Jueces 4:4. Habla de Hulda en 2 Reyes 22:14.
Noadías en Nehemías, en 2 Reyes 22:14, Noadías en Nehemías 6:14 al 17, de Ana en Lucas 2:36, una que se decía ser profetisa, pero no era profetisa, que era Isabel en Apocalipsis 2:20. La pitonisa de 2 Samuel 28 no era profetisa, era divina, nigromancia, consultaba con los muertos. Ahorita se ha levantado cualquier cantidad de falsos profetas y profetizas, hablando mentira. Yo tengo me ha salido un pequeño efecto en estos tiempos, que es que no tolero y los comienzo a confrontar, pero con la palabra. Muchas veces me han dicho, ten cuidado, cuídate, tú tienes hijos, ten cuidado con lo que estás diciendo contra estos ungidos. El diablo profetiza. Les voy a contar algo. Usted sabe que los Illuminatis que están infiltrados al Vaticano, ellos escribieron unas cartas en el siglo XVIII, en 1870 exactamente, 1870, ellos escribieron unas cartas. El comunismo, hermano, fue creado para extinguir el capitalismo y debilitar el cristianismo. Inspiraron a la orden de los 10 caballeros rosacruces en el siglo XVII. Satanás inspiró a hombres como George Hegel, Friedrich Marx, para levantar lo que es la antítesis del capitalismo. Hay cartas que están guardadas en el Museo de Jerusalén, en el Museo Británico de los Illuminatis, donde se planificaba Satanás profetizando. Presta atención a la fecha que le voy a dar: 1871, 19 de agosto. La Primera Guerra Mundial tiene que ser para acabar con la Rusia zarista y crear una potencia atea comunista. 1870, Albert Piquet y Giuseppe Mazzini, espía internacional. Vea la fecha. La Primera Guerra Mundial fue en 1914. ¿Qué ocurrió? Asesinaron al heredero del Imperio Austrohúngaro, y la Rusia zarista era Iglesia Católica Ortodoxa. Desaparecieron la Iglesia Católica Ortodoxa y el 22 de diciembre, el 3 de diciembre de 1922 nace la Unión Soviética, y la Unión Soviética cumplió una profecía satánica de los Illuminatis, que era levantar un imperio ateo, desaparecer la ortodoxa zarista de los rusos y crear la Unión Soviética. Fecha 1870. Dijeron que la Segunda Guerra Mundial tenía que ser para ampliar diferencias entre el nazismo, el fascismo y los sionistas. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945? Guerra, el nacionalismo nazi quería acabar con los judíos, destruyó 6 millones de judíos. ¿Y sabe qué dicen los Illuminati acerca de la Tercera Guerra Mundial? Satanás entra de todo esto, porque Satanás conoce que en el Apocalipsis habla del Magedón. Se habla que le van a hacer la guerra a la nación de Israel. Allá en el valle de Josafat, él conoce la palabra. 1871 dijeron que la Tercera Guerra Mundial tenía que ser entre islámicos y judíos. Yo pregunto, ¿dónde estaba Israel en 1871? En dispersión. Fue en 1948, 14 de mayo, que Israel fue reconocida nuevamente para que se cumpliese la profecía de Ezequiel 4:4, de Ezequiel 37, del Valle de los Huesos Secos, de Isaías 66:8, concebirá la tierra un día, nacerá una nación, que Israel volvió como nación. Y ya Satanás había profetizado que la Tercera Guerra Mundial, como está aquí en Apocalipsis, iba a ser contra la nación de Israel. Iban a venir los confines de la tierra, de Gog, de Magog. Satanás también lanza profecías. Tiene que probar los espíritus. Tiene que discernir. Tiene que discernir. Son tiempos peligrosos. Esto se ha infiltrado en las iglesias. Ahorita da cierto temor. A mí cuando me invitan a predicar a una iglesia, yo a veces digo, ¿con qué me voy a conseguir?
yo voy a hablar lo que el Señor me ponga. Yo no pregunto primero, mira, ¿ustedes siguen la teología del reino o ustedes están con el G12, Jesús, siguen la visión de Cristo? ¿O qué siguen? No, yo voy a explicar lo que el Señor me diga. De hecho, hay iglesias donde he predicado y me he invitado más. Dice, aquí viene el predicador, viene la camioneta flamante, te va a predicar prosperidad, nos va a decir el secreto de cómo tener buenos carros. Y cuando viene ese martillo y comienza a romper piedra y a romper, bueno, un placer haberte tenido en la iglesia, Dios te bendiga. Yo te llamo después. Pero es importante que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y en estos tiempos el Señor está levantando atalayas, está levantando centinelas para advertirle a la iglesia, en medio de todo este mar de falsos profetas, en este mar de espíritus, de doctrinas, de demonios, de falsas doctrinas que están arrastrando a muchos al error. El Señor está levantando profetas, está levantando centinelas, está levantando gente que defienda la palabra. Es necesario. El Señor lo está levantando. Vamos a discernir, iglesia. He orado bastante para que el Señor ponga palabra y cómo poder darle la intención del Espíritu en esta noche. Póngase de pie. Voy a preguntar. Por eso dije, me hubiese gustado que la pastora estuviera aquí presente. Yo sé que es una mujer que es centinela vigilante por la sana doctrina. El Espíritu Santo me ha dado testimonio y yo lo viví, yo estuve aquí muchos años. Es vigilante. Este no será una mega iglesia, aquí no traerán a Marco Barriento todos los fines de semana, de repente, pero aquí se predica la sana doctrina. Y lo importante de esto es, el apóstol Pablo decía a Timoteo, persiste en lo que has aprendido sabiendo de quién lo recibiste, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Si aquí se para el pastor, el maestro, y comienza a predicar falsa doctrina, y doctrinas del mundo, y doctrinas metafísicas, y toda esa cuestión, toda esa porquería del diablo, que el Señor reprenda, no solamente se está perdiendo él, sino que está arrastrando a muchos a la perdición, al error, a muchos. Y eso está ocurriendo, aunque muchos lo hacen engañados, dicen, pero los malos irán engañados, siendo engañados y engañando, porque muchos juran y perduran que eso es, no, esa es la visión de Dios. Eso no lo sacan de allí. ¿Por qué? Porque rehusaron creer el mensaje de salvación, el evangelio de la verdad, y están siendo engañados. Vamos a orar, iglesia. Antes de orar, ¿hay algún amigo aquí presente? ¿Hay alguna visita? Gloria a Dios, porque este es un mensaje para la iglesia. Este es un mensaje de edificación. El apóstol Pablo escribió que el que profetiza habla a la iglesia para edificación, para exhortación, para consolación. Ese es el propósito de la profecía. No es endulzar los labios o hablar mentira al pueblo. Padre, tu palabra. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo?